Y seguimos avanzando. Le contamos que después de las 10:30 de la mañana, la Cámara de Diputados va a comenzar a discutir en particular el proyecto de reforma tributaria. Esto luego de que la corporación visara en general esta iniciativa por 72 votos a favor y 48 en contra. Bueno, un debate que estuvo marcado por la polarización de los discursos y por el rechazo en bloque de la oposición, excepto por el RN Gaspar Rivas, quien apoyó el texto legal. Y para analizar más lo ocurrido ayer en Valparaíso y también lo que se espera para esta jornada, tomamos contacto con el diputado de Renovación Nacional, Nicolás Monque, a quien le damos las gracias por este contacto. Muchas gracias. Diputado. Buenos días. Diputado. Buenos días, ¿cómo están? Bien, pues diputado, pero a ver, uno espera en el Congreso que para este tipo de cosas haya discusión de los temas de fondo de esta reforma, pero me da la sensación que aquí lo que hay es aprovechar los 10 minutos para una posición política sobre esta reforma más que discusión. ¿Es lo mismo que vamos a esperar durante esta jornada en la discusión en particular? Espero que cambie y mejore el debate, porque lo que tú dices es muy cierto. Ayer abundaron los eslogans, las frases a la galería y poco argumento. Y hoy día se empieza a discutir en particular y esperamos que de verdad el gobierno o los autores de la iniciativa o quienes la defiendan sean capaces también de contraargumentar nuestras preocupaciones. La verdad es que, Germán, esta ha sido la tónica de toda la tramitación de esta reforma tributaria. Un diálogo de sordos, donde el gobierno no ha acogido ninguna crítica, ni siquiera no acoge las críticas nuestras como oposición, sino que tampoco acoge las críticas que desde la propia nueva mayoría le hacen. Piensa tú que esta reforma es inédita. Los 4 exministros de Hacienda de la propia Concertación la han criticado. Sin embargo, vemos que no ha cambiado nada desde que ingresó hasta el día de hoy. Entonces, efectivamente, parece un diálogo de sordos. Oiga, diputado, en un comienzo, cuando se empezó a hablar de reforma tributaria, se vio a la oposición algo dividida. En Renovación Nacional estaban mucho más abiertos, la UDI desde siempre mucho más cerrada a esta iniciativa. Luego se les vio votar en bloque ayer, salvo el que se les arrancó fue Gaspar Rivas. ¿Por qué y qué le pareció? El gobierno hizo todo lo humanamente posible para que nosotros votáramos en contra. Porque, como tú dices, es muy cierto, nosotros teníamos toda la predisposición y la seguimos teniendo. Queremos que en Chile haya una reforma tributaria. Pero cuando desde el día 1 hasta ayer que se empezó a votar, vimos un gobierno inflexible que no fue capaz de acoger una sola iniciativa. Nosotros presentamos 10 indicaciones. Yo me reuní en 2 oportunidades con el ministro de Hacienda. Le fui explicando cada uno de los puntos. Le dije, ministro, si usted me muestra una mínima disposición a estudiar seriamente nuestras recomendaciones, nosotros votamos a favor de la idea de legislar. Sin embargo, lo único que obtuvimos de parte de ellos fue el silencio y el famoso video, que lo único que hace es descalificar. Entonces, cuando el gobierno hace todo lo posible por dialogar solo o hacer una suerte de monólogo, nos ponen la obligación de haber votado en contra, como ayer ocurrió. Pero, sí, en el pero fondo, lo que le preguntamos de Gaspar Rivas, pues. De Gaspar Rivas, él tiene sus razones, no las comparte el resto de la bancada. Nosotros este tema lo analizamos en profundidad, pero él finalmente, en general, votó a favor. Pero hay que preguntarle a él las razones. Nosotros lo discutimos con él, él tiene unas razones distintas. ¿Y cuáles son las razones si usted lo discutió con él entonces? No, él sostiene que la reforma se va a arreglar, y él de alguna forma no participó en la tramitación en la Comisión de Hacienda, no fue testigo presencial como nosotros del bloqueo del gobierno, pero lo importante es que él coincide con nosotros que la reforma como está es mala, solo que él cree que se va a arreglar en el futuro en la tramitación que viene ahora. O sea, en el fondo lo que estamos viviendo acá, diputado, y no es que se lo quiera plantear casi como un show, pero es prácticamente aquí como una especie de campañas políticas de partidos en el Congreso, pensando en que acá el fondo de la discusión se va a dar en el Senado. ¿Eso es lo que se está un poco planteando sobre este tema? Porque al parecer muchos están tirando aquí la pelota como esperando a que en el Senado se hagan algunos cambios para que después cuando vuelva a la Cámara de Diputados, ahí estamos hablando quizás ya en agosto, en definitiva ustedes quizás entren en otro nivel de debate. ¿Están así la cosa? Mire, no tengo cómo probarle lo que usted me está preguntando, pero si usted me pregunta mi opinión, sí. Yo creo que el gobierno tiene la impresión de decir, mire, yo de acá en la Cámara no quiero cambiar nada, no va a haber ninguna señal de apertura, y vamos a ver si los senadores son capaces de hacer reflexionar al gobierno y hacerlo actuar con un poquito más de humildad, menos arrogancia. Yo le insisto, si el gobierno no quiere escuchar a los parlamentarios de oposición, que al menos escuche a los críticos de la propia nueva mayoría, a los exministros de Hacienda, a todos los 4 exministros de Hacienda de los gobiernos anteriores de la Concertación. Todos habrían votado ayer en contra de la reforma tributaria. Todos han sido críticos de esta. Y le quiero decir una cosa,
que no se malentienda, yo quiero que haya una reforma tributaria, creo que esta misma reforma se puede mejorar y aprobar, pero también sé que si esta reforma, como hasta ahora, no se ha modificado en nada, no solo no va a ser buena para Chile, sino que va a ser muy mala para la clase media y podría trancar la economía, que es el motor de precisamente las pequeñas y medianas empresas. Diputado, pero no entiendo. Usted dice que usted tiene la convicción que hay que hacer una reforma tributaria. Usted además acaba de decir que cree que esta actual se puede mejorar y sin embargo votó en contra de la idea de legislar. ¿No era quizás más conteste con su opinión votar a favor ayer y hoy en la discusión particular entonces manifestar aquellas maneras en que usted cree que se puede mejorar? Al revés, pues. Fíjese que cuando nosotros hacemos todo el esfuerzo desde el día 1, cuando tenemos una predisposición a favor de que haya una reforma tributaria y hacemos todo el esfuerzo, le presentamos 10 indicaciones al gobierno, me reúno 2 veces con ellos y él no acoge ni un solo punto de vista nuestro, en circunstancias que acoge prácticamente todos los que le planteó la nueva mayoría, la única certeza que existe es que este gobierno hasta ahora no quiere cambiar nada de la reforma. Y si usted me pregunta por esta reforma, la que nosotros votamos ayer, la volvería a votar 1000 veces en contra, porque le va a hacer un daño a la economía, pero particularmente a las pequeñas y medianas empresas gigantescas. Mire, no es cierto que esta reforma únicamente le recauda a las grandes empresas y a la gente más adinerada del país. Si fuera ese, todos la habríamos respaldado. El problema es que, de paso, le recarga los impuestos a pequeñas y medianas empresas, a la clase media, que requieren más que una mochila pesada, una mochila liviana para poder avanzar. Entonces, digamos las cosas como son. Esta misma reforma, si no le afecta a la clase media, podría perfectamente pasar adelante, pero lamentablemente el gobierno se negó una y otra vez a propuestas concretas nuestras que lo que buscaban era liberar a la clase media de esta reforma tributaria. Bien, diputado, queremos agradecerle, quedamos atentos a la discusión en particular que se va a llevar a cabo hoy. Que tenga un buen día. Gracias, que les vaya bien. Gracias. A ver, vamos, imagen.